Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del Centro IMG. Vamos a ver un nuevo vídeo sobre medicina tradicional china y vamos a continuar explicando las entrañas. Hoy toca Sanjiao. Sanjiao es una entraña muy particular, muy interesante. Sanjiao es la entraña asociada al pericardio y por lo tanto pertenece a la fase fuego. El meridiano de Sanjiao es Shaoyang de la mano. El meridiano Shaoyang de la mano corresponde a la tercera fase del recorrido del Qi. El Qi pasa del meridiano Huiyin de la mano, que es pericardio, que es el órgano asociado a Sanjiao, y de ahí pasa a Shaoyang de la mano, que es el meridiano de Sanjiao. La tercera fase del recorrido del Qi se corresponde con Huiyin, que es meridiano de pericardio e hígado, y Shaoyang, que es meridiano de Sanjiao y vesícula biliar. Vamos a ver este recorrido del Qi porque es muy interesante aprenderlo. Así pues, por este motivo, lo recuerdo en cada vídeo de órganos y entrañas. El recorrido comienza en el meridiano de pulmón, pues es con la respiración con lo que empieza el circuito del Qi. El momento de máxima energía del meridiano de pulmón es de 3 a 5 de la madrugada. Y esto es importante porque muy pronto vamos a ver el reloj de los meridianos, el reloj del circuito del Qi, o lo que también se llama el reloj de los órganos. Pues bien, el Qi pasa del meridiano de pulmón al meridiano de su entraña asociada, que es el intestino grueso. Del meridiano de intestino grueso pasa al meridiano de estómago y del meridiano de estómago al meridiano de bazo. Aquí tenemos la primera fase del recorrido del Qi. Del meridiano de bazo pasa el Qi al meridiano de corazón, del meridiano de corazón al meridiano de intestino delgado. Del meridiano de intestino delgado pasa al meridiano de vejiga y del meridiano de vejiga al meridiano de su órgano asociado, que es el riñón. Y aquí se completa la segunda fase del recorrido del Qi. Comenzamos pues con la tercera fase, pasando el Qi del meridiano de riñón al meridiano de pericardio, que es Huiyin de la mano, y del meridiano de pericardio al meridiano de Sanjiao, que es lo que nos ocupa hoy, que es el meridiano Shaoyang de la mano. Pues bien, el momento de máxima energía en el meridiano de Sanjiao es de 9 a 11 de la noche. Sanjiao es una entraña que comprende dos aspectos, un aspecto anatómico y un aspecto funcional. Vamos a ver qué significa esto. Para entenderlo, en primer lugar vamos a ver qué significa realmente la palabra Sanjiao. Sanjiao es una palabra formada por dos caracteres. El primero, San, significa 3 y el segundo, Jiao, significa fogón o parrilla. Por eso tradicionalmente Sanjiao se traducía, y aún se sigue traduciendo, como 3 fogones. Lo más habitual es referirse a Sanjiao como el triple recalentador. Y aquí vemos la combinación de estos dos aspectos, el aspecto anatómico por triple y el aspecto funcional por recalentador o fogón. ¿Qué ocurre respecto a la anatomía? Pues Sanjiao divide el tronco en 3 regiones, en un jiao superior, en un jiao medio y en un jiao inferior. El jiao superior abarca la región del tronco comprendida entre el cuello y el diafragma. El jiao medio abarca la región del tronco comprendida entre el diafragma y el ombligo. Y finalmente el jiao inferior es la región del tronco comprendida entre el ombligo y el periné. Vamos a ver las funciones de Sanjiao. En primer lugar, Sanjiao controla las energías. Por un lado, Sanjiao controla el movimiento de las energías, es decir, el Qi.
Recordemos que también el hígado controla el qi, como vimos en el vídeo correspondiente al hígado, cuyo enlace encontraréis en la descripción de este vídeo. Además, Shanjiao controla la transformación de las energías, es decir, el metabolismo. Así pues, Shanjiao controla el Qihua. Además, Shanjiao controla las vías de paso de los líquidos, regula la circulación de los líquidos por nuestro organismo. Y finalmente hay un aspecto interesantísimo sobre Shanjiao, porque Shanjiao es una entraña que aparentemente no existe. No hay un equivalente en nuestro cuerpo según la medicina occidental, según la anatomía real. Pues bien, esto ya no es así. Shanjiao ya tiene su equivalente en nuestro organismo. ¿A qué parte de nuestro organismo se refiere Shanjiao? Pues bien, Shanjiao está relacionado o es el equivalente, podríamos decir, al espacio intersticial. Y eso lo veremos al final, que es muy, muy interesante y muy, muy curioso. Es curioso porque se definió esta entraña antes de conocer realmente la importancia fisiológica del espacio intersticial. Shanjiao controla las energías. El riñón alberga uno de los 3 tesoros. Alberga el yin. El yin es nuestra esencia, es el almacenamiento de nuestra energía vital. Además, el yang de riñón, es decir, el fuego de Mingmen o fuego ministerial, es el encargado de transformar el yin, que es una energía muy condensada, en yuan qi, que es una energía etérea capaz de moverse por nuestro organismo. Y esta energía, yuan qi, es transportada por Shanjiao a todos nuestros órganos y todas nuestras entrañas, permitiendo que todos realicen sus respectivas funciones fisiológicas. Así de importante es Shanjiao. Y esto es lo que garantiza la homeostasis. Así pues, a través de Shanjiao, de los 3 jiaos, el superior, medio e inferior, circula el yuan qi, energía vital que facilita y permite las funciones fisiológicas de todos nuestros órganos y entrañas. Ahora vamos a ver cómo Shanjiao controla las energías en sus 3 fracciones, es decir, en la fracción superior, jiao superior, fracción media, jiao medio y fracción inferior, jiao inferior. En el jiao superior garantiza el aporte de yuan qi para facilitar los procesos de dispersión energética del pulmón, garantizando que el wei qi, es decir, el qi defensivo, se dirija y distribuya por la periferia de nuestro cuerpo, protegiéndonos de los ataques de los agentes externos patógenos. Efectivamente, claro que sí, este yuan qi también actúa en el pulmón, facilitando y garantizando el metabolismo de los líquidos. Pero esto es un tema que vamos a ver a continuación. Ahora estamos solamente hablando de las energías. Energía medio garantiza el aporte energético, el aporte de yuan qi a la pareja bazo-estómago para asegurar una correcta digestión y extracción de los nutrientes de los alimentos que ingerimos, es decir, para garantizar la extracción del gu qi. Y respecto al jiao inferior, pues facilita el aporte energético para que tengan lugar los procesos de separación de lo puro y de lo turbio y así se pueda excretar los productos de desecho en forma de orina y de heces. De esta manera se puede comprender también muy bien la gran importancia, gran papel que tiene Shanjiao en garantizar la homeostasis.
Continuamos con la segunda función de Sanjiao, que consiste en participar en el metabolismo de los líquidos. Es decir, Sanjiao representa las vías de paso de los líquidos. Vamos a verlo con detalle, porque el metabolismo de los líquidos es muy interesante en la medicina china. Y ahora les voy a pedir un favor. Por favor, hagamos una abstracción mental y abramos nuestra mente para intentar comprender la fisiología humana bajo el punto de vista de la medicina china. ¿De acuerdo? Porque vamos a decir las cosas que nos van a chocar, pero estamos hablando dentro del contexto de la medicina china. Estamos explicando nuestro cuerpo bajo el prisma de la medicina china, que es muy, muy interesante. Bien, pues Sanjiao recibe los líquidos puros ¿de quién? Pues de vejiga y de intestino grueso. Y vamos a ver, resulta que los alimentos y bebidas que tomamos pasan directamente al estómago, donde se cuecen y la quinta esencia de los alimentos y bebidas, es decir, el chi puro de los mismos, pasan a bazo. El bazo trabaja esta quinta esencia y la hace ascender al jiao superior, concretamente a los pulmones. Pasa los líquidos puros y el guqi, del cual hemos hablado hace un momento, a los pulmones. Tiene una actividad de ascenso, asciende a los pulmones los líquidos puros y el guqi. Por su parte, los líquidos impuros, el estómago los hace pasar al intestino delgado. En el intestino delgado se produce una transformación y una separación de lo puro e impuro, de manera que los líquidos puros pasan del intestino delgado, descienden hasta el intestino grueso. Mientras que los líquidos impuros, los líquidos turbios, el intestino delgado los envía a la vejiga. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Y qué hace el pulmón con los líquidos puros? Pues el pulmón se denomina la fuente del jiao superior, porque el pulmón está en el jiao superior. Y hace descender los líquidos puros desde el jiao superior hasta el jiao inferior, de manera que en este recorrido se van hidratando todos los órganos y entrañas. Y el receptor de estos líquidos es el riñón. El riñón, a su vez, una vez recibe estos líquidos que han pasado por todos los órganos y entrañas, hace una separación de lo turbio y de lo puro, de forma que hace ascender los líquidos en forma de vapor desde el jiao inferior, donde está el riñón, hasta pulmón, que está en el jiao superior. Y aquí hay un circuito de los líquidos. El pulmón es la fuente de líquidos del jiao superior y el riñón es la fuente de líquidos del jiao inferior. Muy bien, aquí tenemos este circuito que vimos cuando explicamos pulmón y riñón, y los enlaces de estos vídeos los tenéis en la descripción de este vídeo. ¿Y qué hace el riñón con los líquidos turbios? Porque los líquidos puros los asciende a pulmón, pero con los líquidos turbios o impuros lo que hace es enviarlos a la vejiga. De manera que la vejiga recibe los líquidos impuros o turbios del riñón y del intestino delgado. Y en la vejiga se hace una nueva transformación y separación de lo puro e impuro, de manera que los líquidos puros pasan a Sanjiao y los impuros se transforman en orina y se excretarán. Del mismo modo, el intestino grueso, que recibe los líquidos puros del intestino delgado, extrae los líquidos puros que el cuerpo necesita en función de sus necesidades hídricas y pasa los líquidos puros a Sanjiao y el resto se excretará en forma de heces. Ahora ya conocemos el metabolismo de los líquidos
según la medicina tradicional china. Y vemos que Shanjiao tiene un papel importantísimo porque es el receptor de los líquidos puros. Los líquidos puros que se obtienen después de las actividades de separación de lo puro y lo turbio, de manera que recogemos los líquidos puros para mantener nuestro estado de hidratación. Además de este papel, de esta función importantísima de Shanjiao, tiene otra más relacionada con los líquidos. Shanjiao, como sabemos ya, está formado por 3 componentes, por el jiao superior, jiao medio y jiao inferior. En definitiva, todo el tronco. Pues gracias a esto, Shanjiao constituye los canales por donde circulan los líquidos a través de todo el tronco. Por esto se dice que Shanjiao representa las vías de paso de los líquidos en nuestro organismo. Ya estamos en la recta final del vídeo y vamos a ver que por fin Shanjiao ya tiene su referente físico en el cuerpo. Resulta que los antiguos médicos chinos, cuando definieron a Shanjiao, lo que hicieron fue realmente definir un conjunto de funciones que no tenían una estructura física que lo soportara, pero sí que dedujeron que había algo denominado Shanjiao que realizaba estas funciones que eran indispensables, y lo son, para el funcionamiento de nuestro organismo. Ahora ya sabemos qué estructura física de nuestro cuerpo responde a las funciones definidas por Shanjiao. Y es el espacio intersticial o intersticio. El intersticio se encuentra por todo nuestro cuerpo. Se encuentra debajo de la piel, recubre los órganos y entrañas, vasos sanguíneos, las fascias de los músculos. Y además está en comunicación con el sistema linfático. ¿Y qué es realmente el intersticio? Pues el intersticio no es más que una red proteica, principalmente está formada por fibras de colágeno que da estructura y fibras de elastina que da elasticidad. Aquí tenemos las fibras, la red de fibras. También hay unas cuantas células encargadas del mantenimiento de la estructura y el fluido intersticial, el líquido intersticial que rellena toda esta matriz proteica. Pues resulta que la mitad del líquido de nuestro cuerpo se encuentra dentro de las células. La otra mitad, la que resta, pues un séptimo de esta otra mitad, se encuentra dentro del sistema circulatorio, es decir, corazón, vasos sanguíneos, y también en el sistema linfático, vasos y ganglios linfáticos. ¿Y el resto de los fluidos dónde se encuentra? Pues se encuentra en el espacio intersticial, en el intersticio. Así pues, aquí ya vemos la relación directa que hay entre Shanjiao y el intersticio respecto a la distribución de los líquidos orgánicos, a la distribución de los Jinye. Y además, el intersticio es una vía de comunicación entre los diferentes órganos y estructuras del cuerpo, puesto que el fluido intersticial no está aislado, se comunica de unos compartimentos a otros. Y esto también es análogo a Shanjiao, porque también Shanjiao es una vía de comunicación y de equilibrio entre las diferentes estructuras del cuerpo. Así pues, ya tenemos la estructura física asociada a esta entraña Shanjiao definida por los antiguos médicos chinos antes de poder ver realmente qué estructura era en nuestro cuerpo. Y si os ha gustado el vídeo, por favor, dale al me gusta, que esto ayuda. Si os gusta la medicina china, os animo a que veáis la colección de vídeos de medicina tradicional china. Y por supuesto, suscribíos y activad la campanita para que de esta manera podáis recibir los avisos de los nuevos vídeos que vamos subiendo. Y así no os perderéis ninguno. Hasta aquí este vídeo, amigos, y como siempre, os espero en el siguiente vídeo.